Amigos, Estados Unidos lo ha vuelto a hacer. El presidente Biden está desesperado por petróleo y no ha hecho nada más y nada menos que tratar de intimidar a Arabia Saudita y a Rusia para que el OPEP Plus aumente la producción de petróleo. Arabia Saudita ganó el volado y le tocó decirle al presidente de los Estados Unidos que no esté fregando y que si quiere aumentar la producción lo puede hacer él solito. Parece que cierta potencia ya no tiene el poder de asustar ni a sus aliados. Y tal parece que, a diferencia de lo que dicen algunos, el petróleo no está para nada obsoleto. ¿Qué tal, amigos? Soy Emil González y les doy la bienvenida a Camarada Mundial. Si el contenido resulta de tu agrado, te invito a darme la manita arriba, suscribirte y compartir este video para que llegue a más personas. Vamos a darle. A la por ahora primera potencia mundial le ha tocado una vez más irse con la cola entre las patas. Apenas una semana después de haber hecho el numerito de hablar sobre el combate al cambio climático en Glasgow, mientras horas después presionaba en el G20 para aumentar la producción de petróleo, y el mismo día que Irán anunciaba que habían impedido el saqueo de uno de sus buques por parte de la Casa Blanca, la OPEP Plus, encabezada por Arabia Saudita, anunció que el plan de producción petrolero del organismo se iba a mantener como estaba y que nadie los iba a presionar. Estados Unidos era reconocido por todos los pueblos del mundo por una cosa: lo que era capaz de hacer por tener el petróleo ajeno. Hasta hace unos 10 años era famoso a nivel mundial por todas las actuaciones que se aventaban por hacerse con el control de este y otros recursos naturales. En México, por ejemplo, seguimos sufriendo los estragos de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que incluso fue impulsada, redactada y coordinada desde la Casa Blanca con Hillary Clinton a la cabeza, y cuya trama de sobornos por parte de Odebrecht sigue en investigación. Pero ojo, que de hecho a nosotros nos fue bien. En Siria hasta la fecha sigue habiendo grupos armados que fueron financiados y entrenados por Washington disponiendo del... En Siria hasta la fecha sigue habiendo algunos grupos armados que fueron financiados y entrenados por Washington para así disponer del petróleo de aquel país. Pero los tiempos cambian, amigos, y tal parece que Estados Unidos no está sabiendo adaptarse. Mientras el resto del mundo está empezando a adoptar de manera genuina y sincera posturas afines al multilateralismo, la por ahora primera potencia mundial insiste en crear discordia por el mundo. Insisten en hacer las cosas por su cuenta y a su manera, en tratar de imponer su agenda en un mundo que cada vez está más cansado de esta bravuconería que los caracteriza, y cada vez es más frecuente que incluso sus aliados los manden al infierno. Al principio del video les comentaba, por ejemplo, que los saudíes le dijeron a Biden que fuera a aumentar la producción él solo si así lo deseaba, y no se lo dijo de a gratis. Los tecnócratas de Estados Unidos no son tontos. Ellos saben perfectamente que al petróleo todavía le faltan décadas para que deje de ser necesario para la actividad humana. Hace algunos años, en un desesperado intento por volverse un país productor de petróleo, el gobierno de Estados Unidos impulsó en su propio territorio una práctica de extracción petrolera altamente nociva para su propio pueblo: el fracking. Este método de extracción, que afortunadamente pudimos frenar a México a punta de presiones hechas tanto por el pueblo como con la ayuda política que brindó el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, consiste en extraer petróleo de la manera más ruin posible. A punta de condenar a su propio pueblo a vivir en ambientes altamente contaminados, la Casa Blanca impulsó esta industria y, pasándose por el arco del triunfo acuerdos internacionales para mantener la producción mundial de petróleo a raya, Estados Unidos se convirtió en pocos años en el mayor productor de este recurso a nivel mundial. Sobre el papel todo estaba muy bonito para ellos, y como sabrán, hasta hace unos años casi nadie se animaba a decirles absolutamente nada. Pero la realidad no tardó mucho tiempo en golpearlos en la cara. Porque verán, amigos, una de las pocas ventajas que tiene la globalización para nuestros pueblos es la posibilidad de adoptar con cada vez más facilidad acciones conjuntas que nos beneficien a todos los países en lo general y en lo particular. A pesar de que la OPEP ya existía desde mucho antes, se supo adaptar a estos nuevos cambios y con la intención de tener mayor alcance,
se decide ampliarla en 2016, incluyendo a países como México y Rusia a la nueva OPEP+. Este organismo pone frente a casi todos los países productores de petróleo en el mundo para regular los niveles de producción de este recurso. Prácticamente ayudan al mundo a mantener los precios estables, controlando que no haya ni pocos ni muchos hidrocarburos en circulación. Pero por supuesto, nadie contaba con que la Casa Blanca iba a querer hacer de las suyas otra vez. Pues resulta que esta gente, amante de violar todas las reglas y tratados internacionales y de paso el sentido común, decidió que era buena idea convertirse en el mayor productor de petróleo del mundo a punta de fracking. En su cabeza eran unos genios. De buenas a primeras había un gran volumen de petróleo no regulado circulando a base de amenazas por el mundo, y aunque el precio iba a la baja estrepitosamente, la OPEP Plus no podía hacer nada. Y de todas formas el mundo veía este cambio con agrado por obvias razones. Pero parece que el status quo solo pudo resistir una sola crisis. Ni eso, porque fue Estados Unidos y su propia necedad lo que los terminó hundiendo en una severa crisis el año pasado. Con la pandemia en auge y la actividad humana a nivel mundial prácticamente paralizada, el exceso de barriles circulando por el mundo provocó precios tan bajos que era prácticamente imposible de creer. Hubo un momento en el que el barril de petróleo estadounidense incluso estuvo cotizando a precios negativos, sin posibilidad de vender petróleo a prácticamente nadie y con las reservas a su tope. Parecía de risa total que en teoría, sobre el papel, los proveedores de este recurso en Estados Unidos habrían tenido que darle dinero a los compradores para que por favor se llevaran los barriles. Esta fue la tormenta perfecta para la Casa Blanca, no solo por este burlesco hecho, sino por el hecho de que la extracción por medio del fracking es altamente costosa. Para ser rentable, el barril necesita estar en $70. Para no operar con pérdidas, se necesita un mínimo de $40. Imagínense lo que pasa si encima tienen que regalar dinero para vender. A la fecha no han podido retomar la producción porque obviamente estas empresas asesinas del medio ambiente se fueron a la quiebra. Y al día de hoy, los necios que con su altanería se burlaban de la OPEP hoy les exigen enérgicamente que aumenten la producción de petróleo, que porque está muy caro y no quieren solucionar su crisis con sus propias reservas. La respuesta que le iba a dar la OPEP Plus no era más que natural, amigos. Que no se hagan, bien que pueden producir su propio petróleo. Aquí es donde yo les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y hasta parece que el gobierno gringo es el villano de una película dominguera. Encima le intentan robar un buque a Irán y fracasan. Tal parece que les haríamos un favor regalándoles a nuestros tecnócratas del ITAM, porque parece que con los que tienen de Harvard no les alcanza el intelecto. Semanas después de que la propia actividad cotidiana del pueblo estadounidense comenzara su camino al colapso y ya con la crisis avanzada, Joe Biden vio que ya no le puede echar la culpa a nadie, ya ni se diga amenazar, mucho menos robarle sus recursos a países pobres, y por fin decide ponerse a ser presidente y disponer de los propios recursos de su país para solucionar su propia crisis. Apenas el sábado pasado abrió la posibilidad de usar las reservas petroleras de Estados Unidos. Pues bueno, amigos, solo me queda agradecerles a ustedes, los que se quedaron hasta el final del video, porque son los que me motivan a seguir mejorando mi contenido. Los invito a darme la manita arriba, suscribirse y compartir este video para que llegue a más personas. Nos vemos hasta la próxima.